Juan 3, 16 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo tengo éxito en esta mañana, ustedes se van a ir todos de aquí sabiendo por lo menos ese versículo de memoria. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En las revistas Selecciones de este mes hay un artículo titulado ¿Cuánto sabes de la Navidad?, en el que aparecen preguntas relacionadas con la fiesta navideña. ¿De dónde proviene la tradición del árbol de Navidad? ¿Qué simbolizan los bastones de caramelo? ¿Cuál de los 3 Reyes Magos es de raza negra? E incluso, ¿cómo se llama el reno de la nariz roja? Rodolfo, por si no lo sabían. Pero hay una pregunta que por supuesto no aparece en ese cuestionario, y es la que yo quiero responder en esta mañana. ¿Qué es lo que se supone que estaremos celebrando el próximo 25 de diciembre? Yo creo que si hacemos esa pregunta en un centro comercial en estos días, es probable que muchos respondan que estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús. Ahora, yo no estoy seguro que muchos puedan decir qué es lo que hace de ese nacimiento un evento tan importante como para haber dividido en dos la historia de Occidente. ¿Por qué es tan trascendental el nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo que ese evento significa? La respuesta se encuentra en este pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy: que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el significado de la Navidad. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados y más citados de toda la Biblia, y es fácil entender por qué. No me viene a la mente otro texto de las Escrituras que en una forma tan breve, tan sencilla, resuma todo el contenido de la revelación bíblica como lo hace este texto. En estos días estuve conversando con un taxista que tenía una Biblia en su carro, y yo le pregunté por qué tenía interés en la palabra de Dios. De hecho, yo lo invité, yo no sé si está aquí esta mañana, pero su respuesta fue algo como esto: yo encuentro en la Biblia palabras de aliento y de sabiduría. Y es verdad. Ningún otro libro del mundo puede dar al hombre la sabiduría y el consuelo que la Biblia da, porque solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero Dios, le decía yo a esta persona, Dios no nos dio su palabra simplemente como un consejero o como un ansiolítico. La Biblia es la revelación de una sorprendente historia de amor, resumida en una forma extraordinaria en este famoso versículo del Evangelio de Juan. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es desempaquetar este texto bíblico y resaltar sus componentes principales para que podamos apreciar en su justa dimensión el inmensurable amor de Dios manifestado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Niños que están aquí, esta palabra inmensurable no es una palabra común. Esta palabra significa algo que no se puede medir. El amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios no se puede medir.
Y lo primero que Juan nos muestra en este texto para que podamos ver cuán grande es el amor de Dios, cuál es el objeto de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Ahora, muchas personas leen esta declaración como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas que estuve leyendo recientemente, en el mundo han nacido hasta la fecha unas 70,000 millones de personas. Y quién sabe cuántas más nacerán antes de que la historia humana llegue a su fin. Pero el amor de Dios es tan grande, nos dicen algunos, que Él envió a su Hijo a morir por todas y cada una de esas 70,000 millones de personas. Así de grande es el amor de Dios. Y aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tantas personas, alguien decía que nadie puede ser amigo íntimo de más de 3 personas. Eso es lo máximo de intimidad que uno puede tener, dice una persona, 3. Y esta persona dice, bueno, el amor de Dios es tan grande que abarca más de 70,000 millones de personas. Pero yo no pienso que esa sea la medida que Juan está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. No olvidemos, mis hermanos, que ese Dios que amó de tal manera al mundo es infinito y es perfecto en todos sus atributos. Dios no tiene límites de ningún tipo en ninguna de sus capacidades. Dice el profeta Isaías, y hablando obviamente en un lenguaje figurado, que toda el agua de todos los océanos cabe en el hueco de la mano de Dios. Cuando llegue a su casa, trata de ver cuánta agua usted puede poner en el hueco de su mano. Bueno, Isaías dice en Isaías capítulo 40, toda el agua de todos los océanos, de todos los ríos, de todos los lagos que hay en el planeta caben en el hueco de la mano de Dios. De hecho, Él midió el universo con el palmo de su mano. O sea, Dios hace así y ya abarca el universo entero, con todas las galaxias. Y por si todo eso fuera poco, Él conoce por nombre cada una de las estrellas, de cada una de las galaxias, de todo el universo, dice Isaías. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta. Eso sería tan sorprendente como el hecho de que un levantador de pesas olímpico pueda levantar un grano de arroz. Esa unidad de medida no es suficiente para medir la grandeza del amor de Dios. Pero no solo eso. Aquellos que interpretan la palabra mundo de tal manera que abarque a todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta sin darse cuenta, y estoy seguro de que sin quererlo, terminan empequeñeciendo y limitando el amor de Dios. Permítame explicar a qué me refiero. Es evidente que no todas las personas del mundo se salvan, ¿verdad que sí? No todo el mundo cree en Cristo. No todo el mundo irá al cielo. Así que si identificamos la palabra mundo con todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Dios hizo a favor de todos esos individuos fue abrirles un camino de salvación y nada más. Y luego dejar en sus manos la posibilidad de salvarse. Es como si el texto dijera que Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Por eso es que pienso que eso empequeñece y limita el amor de Dios. Mis hermanos, es imposible que nosotros interpretamos este texto de esta manera. Y créanme que no es mi interés en esta mañana meterme en una discusión teológica por el mero hecho de discutir. Mi interés es que apreciemos en su justa medida el inmensurable amor de Dios.
Noten que en el versículo 17 el Señor Jesucristo dice que Él vino al mundo a salvar al mundo, no simplemente a hacer posible que algunos se salven. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De hecho, sería perfectamente legítimo que Dios enviara a su Hijo a exterminar al mundo, porque el mundo lo merece. Pero Cristo no vino a exterminar al mundo que merece ser exterminado, Él vino a salvarlo. A salvarlo, no simplemente a hacer posible su salvación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho, esa es la razón por la que Jesús se llama Jesús. Dice en Mateo capítulo 1 versículo 21, la palabra Jesús significa Jehová salva. Él se llama Jesús porque Él salvará real y efectivamente a su pueblo de sus pecados. Él no vino a hacer posible que tal vez, quizás, en una remota posibilidad algunos se salven. No, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Por eso se llama Jesús. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, si Dios dejara en nuestras manos la decisión final de aceptar a Jesús, nadie sería salvo. Porque ningún hombre en su estado natural está inclinado a creer en Jesús. Ningún hombre en su estado natural está inclinado a someterse a su autoridad. Escuchen lo que sigue diciendo el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. No aman la luz, porque sus obras eran malas, dice Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas de este planeta hacen lo malo? Todos y cada uno de las personas que viven en este planeta. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 12 que en todo este mundo no hay una sola persona que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta y luego hubiera dejado en nuestras manos la decisión final de la salvación, nadie hubiera sido salvo. Pero Cristo vino a salvar al mundo, no simplemente a crear la posibilidad de que alguien se salvara. ¿Qué significa entonces que Dios amó al mundo? Miren, mis hermanos, yo espero en el Señor que Él me dé la capacidad de impresionarlos en esta mañana. ¿Qué significa que Dios amó al mundo? Bueno, cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, generalmente es para referirse al sistema de maldad imperante en el mundo y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Hace poco nosotros estuvimos estudiando aquí el discurso del aposento alto, los capítulos 13 al 16 del evangelio de Juan. Y uno de los temas prominentes de ese discurso es la oposición que el mundo levanta contra los cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece a Cristo y por consiguiente el mundo aborrece a todos aquellos que siguen al Señor. Pero fue precisamente por amor a ese mundo de maldad, por amor a ese mundo en pecado, por amor a ese mundo que lo aborrece, que Dios el Padre envió a su Hijo. Dice Benjamin Warfield que lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor muy grandioso para amarlo en su totalidad y mucho más amor para amarlo tal como Dios lo amó al dar a su Hijo por él.
Ese es el énfasis del texto. Ese Dios, sigue diciendo Warfield, cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza. Ese Dios ama a este mundo en pecado a pesar de todo. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por él. Y eso nos lleva de la mano al segundo aspecto que se resalta en este texto. Y es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lamentablemente los editores de la Reina Valera del 60, que la mayoría de ustedes usan, dividieron este pasaje colocando un título entre los versículos 15 al 16. ¿Se dan cuenta? Y eso puede llevarnos a perder de vista el flujo de pensamiento de este pasaje. Pero noten, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que Juan 3:16 comienza con un porque. Un porque de tal manera. Lo que quiere decir que Juan 3:16 está conectado con el diálogo de Jesús con Nicodemo que se relata en los versículos anteriores y sobre todo con los versículos 14 y 15. Nosotros veíamos la semana pasada que el Señor está haciendo alusión en esos versículos a un episodio muy conocido en la historia de Israel para ilustrarle a Nicodemo la naturaleza de su misión en el mundo. En un momento en que los israelitas habían pecado gravemente contra Dios, camino a la tierra de Canaán, fueron castigados por medio de serpientes venenosas que mordían al pueblo. Los israelitas reconocen su pecado y le piden a Moisés que interceda por ellos, y como respuesta a su oración, Dios le ordena hacer una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirare a la serpiente después de hacer mordido fuera librado de los efectos mortales del veneno. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo que esa serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto no era más que un símbolo de su propia muerte en la cruz del Calvario. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que se supone que celebramos en la Navidad. Que el Rey de Gloria se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. ¿Y por qué Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a convertirse en pecado y en maldición, para echar fuera de nuestras vidas el pecado y la maldición? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la explicación. Es tal la intensidad del amor de Dios que pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar lo que Él más ama por un mundo que lo odia. Eso es lo increíble. Dios pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar por ese mundo lo que Él más ama a pesar de que el mundo lo odia. Esa es la gran enseñanza de Juan 3:16. Fue por amor que Dios entregó a su Hijo unigénito. Por ese mundo que le dio la espalda. Por ese mundo que pisotea su ley moral constantemente. Miren, mis hermanos, por la forma como el mundo celebra el nacimiento de Cristo en estos días, es obvio que el mundo no entiende qué fue lo que sucedió en Belén hace 2000 años. El mundo no lo entiende. Y Dios sabía de antemano que eso iba a ocurrir. Dios sabía de antemano que el mundo no apreciaría en su justa dimensión la dádiva de su amor, pero aún así entregó a su Hijo. Por amor a ese mismo mundo. Y por favor, creyentes que se encuentran aquí hoy en esta mañana, no olviden ni por un momento que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú y yo éramos parte de ese sistema.
En ese mismo texto que citábamos en Juan capítulo 15, dice en el versículo 19, si fuerais del mundo, le dice Cristo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes también pertenecían al mundo, pero yo los escogí, yo los saqué de ese sistema de maldad para que sean míos, y es por eso que ahora el mundo los aborrece. De manera, mis hermanos, que la única razón por la que hoy estamos en Cristo y ya no pertenecemos al mundo no es porque nosotros éramos menos malos que los demás, éramos más inteligentes. Cuando nos predicaron el evangelio, de inmediato nosotros captamos la verdad que estaba detrás de ese mensaje y lo abrazamos de todo corazón. No, de hecho es muy probable que la razón haya sido exactamente otra. Dios estaba buscando lo más vil, lo más necio, y te encontró a ti, me encontró a mí. Dice 1 Corintios capítulo 1. No, esa no fue la razón por la que nosotros hoy estamos en Cristo. Nosotros estamos hoy en Cristo porque Dios nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, el amor de Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad. El amor de Dios nos atrapó y nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Y Él continuará haciendo eso con muchos otros pecadores hasta que Cristo regrese en gloria, manteniendo abierta la puerta de la salvación de par en par a través de la predicación del evangelio. Y eso nos lleva al tercer elemento que debemos resaltar en este pasaje: la extensión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel... ¿Escuchaste esa frase? Todo aquel, sin restricción, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar su condición educativa, sin importar la raza a la que pertenezca, sin importar los años que tenga, sin importar incluso su grado de pecaminosidad, todo aquel. El amor de Dios vence todas las barreras. El amor de Dios vence todos los prejuicios. Es un amor que no discrimina. Todo aquel, cualquiera que venga será recibido. Óyeme bien, mi amigo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas pensado y dicho contra Dios, no importa cuántas veces tú hayas rechazado el evangelio, todo aquel. Cristo dice en Juan capítulo 6 versículo 37 que ninguno que venga a Él clamando por misericordia será echado fuera. Ninguno, ni uno solo. Mi amigo, Dios no pone ningún tipo de condición, excepto una, la que aparece en nuestro texto. Y eso nos lleva al cuarto elemento del pasaje: la exclusividad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. El llamado del evangelio es universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Eso quiere decir que lo que Dios espera del pecador, óyeme bien, mi amigo, lo que Dios espera del pecador no es que tenga fe. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual, yo tengo mucha fe. Mira, déjame decirte algo. Hay gente que le tienen pavor a los aviones, pero si alguien se ve en Yola a Puerto Rico con toda seguridad y otro se va temblando en un avión,
es más probable que el que tiene poca fe llegue y el otro termine comido de tiburones en el canal de la Mona. Así que el asunto no es el tamaño de la fe, es el objeto de la fe. No, aquí no dice simplemente que debemos tener fe. Mi amigo, déjame decirte algo muy importante. La fe en sí misma es completamente inútil, a menos que descanse en el objeto correcto. En los años 60, Elvis Presley popularizó una canción titulada en inglés I Believe, yo creo. Y en una de las estrofas decía: cada vez que escucho llorar a un bebé recién nacido, o toco la hoja de un árbol, o miro al cielo, entonces sé porque yo creo. El problema es que la canción no aclara creer en qué o creer en quién. Pero el llamado que encontramos en este pasaje es muy puntual, es muy claro. Todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. Versículo 14 otra vez: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el Hijo unigénito de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, mi amigo? Que si tú estás confiando en Cristo y en tu iglesia, en Cristo y en tu religión, tú no crees en Cristo. Lo que eso significa es que si tú estás confiando en Cristo y en tus buenas obras, en Cristo y en tu obediencia a los mandamientos, tú no crees en Cristo. Si tú estás confiando en que vas a llegar al cielo a través de Cristo y de María, a través de Cristo y de los santos, mi amigo, tú no crees en Cristo. Creer en Cristo, y esto es importante subrayarlo, creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. Ni en ti, ni en tu iglesia, ni en tu religión, ni en tu decencia, ni en nadie más. Es creer en Cristo y solo en Cristo. Decía Gresham Machen, un gran teólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él decía que algunas personas creen que van a llegar al cielo como aquellos que cruzan un lago o un río en un bote de remos. Si usas únicamente el remo de la fe, ¿qué va a pasar? Vas a dar vuelta en círculo. Si usas únicamente el remo de las obras, va a suceder lo mismo, solo que en el sentido opuesto. Pero si usas el remo de la fe y el remo de las obras, vas a poder cruzar el río y llegar al otro lado. Esa sería una buena ilustración, decía Gresham Machen, si fuéramos a llegar al cielo en bote. Pero resulta que nadie va a llegar al cielo en un bote de remos. El que llegue al cielo va a llegar únicamente por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ¿y a quién incluye ese nadie? A todos. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, todas las otras vías inventadas por el hombre te llevarán a un destino equivocado. No importa lo sincero que puedas ser en tu creencia. Si te tomas un negro eterno, para los que no saben, eso es un veneno. Pues si te tomas un negro eterno o un trespasito creyendo que es un jugo de naranja, te vas a morir igual, no importa la fe que tengas. Dicen Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. De hecho, y yo sé que si lo que yo he dicho hasta ahora puede sonar extraño, esto sí que va a sonar extraño. El asunto ni siquiera radica en el hecho de que creas en Cristo. ¿Me oíste bien? El asunto ni siquiera radica en el hecho de que creas en Cristo. Es que creas en Cristo tal como Él es presentado en el Evangelio. ¿Y cómo Cristo es presentado en el Evangelio? Como el único que puede salvar a los pecadores y satisfacer plenamente tu alma inmortal.
Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, solo yo puedo satisfacer plenamente a todos aquellos que creen en mí, que creen que acerca de Cristo, que solo en Él hay plena salvación, que solo en Él hay plena satisfacción. Así que no tiene sentido que alguien diga creer en Cristo, y mucha gente dice creer en Cristo. No tiene sentido que alguien diga creer en Cristo si al mismo tiempo no ve a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el que vale la pena perderlo todo. Si tú no ves a Cristo de esa manera, tú no crees en Cristo. Los que creen en Cristo son personas que ven a Cristo como un tesoro de incalculable valor por el cual vale la pena perderlo todo. Es así como el Señor describe la conversión en Juan capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él encontró un tesoro, Cristo. Él esconde el tesoro y va donde el dueño y le dice: ¿cuánto tengo que darte por el campo? Mira, no vas a poder comprármelo porque tienes que darme tu vida entera. No hay problema, eso es una ganga. Para obtener a Cristo no hay ningún problema. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A veces uno le está predicando el evangelio a las personas y dicen: ¿y qué yo tengo que dejar para ser cristiano? Mire, cuando alguien le haga esa pregunta, sígale predicando, porque él no ha entendido. Él no ha entendido. Uno de los grandes problemas de muchos púlpitos en el día de hoy es que llevan a las personas a hacer una decisión por Cristo, pero presentándolo como una especie de póliza de seguro. Vas a tener una vida feliz, una vida exitosa, tu matrimonio será pleno, tus hijos serán obedientes, siempre tendrás salud, y para colmo, cuando mueras vas al cielo. No, mira, déjame decirte algo. Es muy probable que si te conviertes a Cristo y tu esposo o tu esposa no se convierte, vas a tener un problema mayor en tu casa. Es probable que si te conviertes a Cristo y tus hijos no se convierten, vas a tener un serio problema en el seno de tu familia. Y aún así vale la pena seguir a Cristo. No, Cristo no es un medio para lograr un fin. Él es el fin. Él es la meta a la que Dios quiere llevarnos a través de la fe. Y eso nos lleva al último elemento que encontramos en este texto, y es el resultado del amor de Dios. Escuchen otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí las únicas dos opciones para toda la raza humana: salvación o perdición. Y óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, debes entender que tú estás en uno de los dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, solo dos: salvación o perdición, vida eterna o condenación. Y lo que hace la diferencia es únicamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no tendrán que enfrentar el veredicto de condenación en el tribunal de Dios, porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero los que permanecen en su incredulidad no podrán escapar de ese terrible destino, porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que el Señor repite otra vez en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, solo hay dos opciones: vida eterna, condenación perpetua. Y la línea que demarca y separa un destino del otro es el Señor Jesucristo. Es el que cree en el Hijo, el que tiene vida eterna. Y por si acaso, eso no significa simplemente que los creyentes vivirán por los siglos de los siglos. Los impíos también vivirán por los siglos de los siglos en el infierno. No, la vida eterna no es una vida que no se acaba nunca. Hay personas que ven la vida eterna como una especie de antibiótico espiritual que nos libra de la muerte. No, lo que ese término vida eterna significa es que los que creen en Jesús vivirán en una deleitosa comunión con el Padre y con el Hijo por los siglos de los siglos. Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Como decíamos recientemente en un mensaje, el Señor no define la vida eterna en términos de tiempo, sino de relación. De hecho, Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? El Espíritu Santo trae su luz, abre nuestros ojos y nos hace ver lo hermoso, maravilloso, extraordinario que es nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es tener comunión con Él. Por eso alguien decía: el cielo es el cielo porque Cristo va a estar allí. Y aún el infierno sería el cielo si Cristo estuviera allí. El cielo es el cielo porque Cristo estará allí. Todo aquel que cree en Jesús como un Salvador todo suficiente recibirá por medio de la fe el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna, que no es otra cosa que una deleitosa y perpetua comunión con Él. Y eso es lo que el mundo está supuesto a celebrar el próximo 25 de diciembre. El inmensurable amor de Dios mostrado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de una raza de gente pecadora que lo aborrece, para que todo aquel que deposita su fe en Jesús reciba el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana al incomprensible, sorprendente, maravilloso, extraordinario amor de Dios en Cristo? Mire, déjenme decirles algo: el amor de Dios es un misterio. El amor de Dios es un misterio. Nosotros no podemos entender ¿cómo es que dentro de sí mismo Dios puede vencer su propia animadversión hacia un mundo pecador y entregar lo que Él más ama por amor a una humanidad caída que es totalmente contraria a lo que es atractivo a sus ojos? Yo no entiendo el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios puede amar a un mundo que al mismo tiempo le causa repulsión? Y por amor a ese mundo que le causa repulsión por causa de su pecado, Él entregó lo que Él más ama. Yo creo que el apóstol Pablo captó perfectamente este dilema en el capítulo 5 de su carta a los Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
¿Oíste bien? Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Pablo acaba de decir en el capítulo 3 que no hay nadie bueno. Es una hipérbole que Pablo está usando aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino al mundo a morir en una cruz, a hacerse pecado, a hacerse maldición, a ser abofeteado, crucificado, escupido, coronado de espinas por el mundo que Él mismo creó, por el mundo que Él sostiene. Cristo vino a hacer todo eso a favor de un montón de personas débiles, impías y pecadoras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿cuál será tu respuesta en esta mañana al amor de Dios? Porque sabes que en este caso no hacer nada es hacer algo. No hacer nada es hacer algo. ¿Vas a despreciar el regalo de Dios en tu propio perjuicio? ¿O vendrás humillado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? Todo aquel que en Él cree, todo aquel, oh, que el Señor bendiga su palabra con tal poder en esta mañana, que en este mismo instante muchos sean convencidos de su pecaminosidad y de su condenación, pero que al mismo tiempo puedan ver a Cristo como el extraordinario, maravilloso, hermoso, precioso Salvador que sus almas necesitan. Oh, que Dios abra en esta mañana los ojos de los ciegos. Oh, que Dios le dé vida a los muertos. Oh, que muchos salgan de aquí amparados bajo la cobertura del inmensurable amor de Dios en Cristo.
I wander far among the fading spark of distant stars. A nameless hero with the distant stars, a full of force yet nothing more. Just like the faces of the moon, my hopes and goals coming through. They rise and dip below my horizon. But one day I will say my moon is found. My moon is found. My moon is found. Come surrounds and clinch the thought. The dark rise but the sparkle drop. And though I drift with aim unknown, I feel the pull, the tether grow. I've been floating, but now I see the light ahead's been calling me. Oh, that is moon, I reach the end. Gotta move, let the chance not fade away. Every star was cold and still, but now there's heat. I feel that when I see the moon, it attracts me. The final stop where it all catches so. Just like the faces of